Sí, la recuperación es completa en este caso porque es una infección y puede recurrir en algunos casos cuando hay embarazo nuevamente en algunas mujeres, ¿no? La mortalidad es un 2% aproximadamente, pero se debe a las complicaciones de la fiebre reumática. El tratamiento es sintomático con paracetamol para la fiebre y con fenotiacinas o haloperidol para evitar las alteraciones por alucinaciones y ilusiones que tiene el paciente, ¿no? Y la penicilina besatínica para matar el germen. Bien, la corea de Huntington es otra alteración también con relación a esta enfermedad de Corea, en la cual aquí ya no es un germen, sino ya es una alteración heredada, como ven ustedes, que es autosómico dominante y se debe a la repetición de estos tripletes CAG en para la formación de esta proteína, la huntingtina, en este locus 4p16.3. En este caso hay gliosis reactiva, tanto en el caudado como en el putamen, ¿no? Y lo que se va a observar es que va a haber disminución del GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central y más difundido y inhibitorio para evitar que haya movimientos anormales y hiperactividad de las neuronas. En este caso, cuando disminuye la cantidad de GABA, sobre todo a nivel del estriado, entonces se presenta esta alteración, ¿no? También con incremento de la acetilcolina, ¿no? También ya a baja de dopamina y incremento de acetilcolina en el estriado. Hay alteraciones de otras actividades como por ejemplo este nucleótido 4977 en el DNA mitocondrial del lóbulo temporal, ¿no? Bien, el cuadro clínico en este caso se inicia siempre con una fase prodrómica. Esta fase prodrómica siempre se inicia unos 10 años antes de iniciarse el diagnóstico, y esto es con cambios de personalidad y de pensamiento y sobre todo del juicio que va cada vez más acentuándose en el paciente. Junto con eso ya empieza a haber esta corea progresiva que puede iniciarse en la cabeza y se generaliza hacia todo el cuerpo, ¿no? Se asocia también a signos de rigidez y signos casi como demencia porque el paciente va perdiendo sus facultades mentales. E incluso ya no se baña, no se asea, llega con este descuido de la higiene personal, pues a aparecer un paciente esquizofrénico, ¿no? Y hay afectación también de la memoria. Bien, es una paciente con corea de Huntington. A patient with Huntington's disease displays generalized choreiform movements. The mouth, trunk, and proximal as well as distal muscles are prominently affected. ¿No? Están más afectados los movimientos distales, como dicen, ¿no? Tanto las piernas, los brazos, como ven ustedes, da la impresión como si estuviera bailando al mirar los pies. Por eso es que la corea se llamó baile de San Vito, ¿no? O sea que en esa zona de San Vito en Italia, el baile que hacen ellos, que es un baile coreiforme, que se parece a la corea, se parecía a este baile de la corea. Por eso se le llamaba baile de San Vito. Bien. Igualmente, a patient with Huntington's disease displays generalized choreiform movements. She attempts to incorporate some involuntary movements in seemingly purposeful activity and to suppress other movements. O sea, ella no es que ella quiera agarrarse la cara y solita la mano se le va y se le mueve la cara, se le mueve la pierna, se salta por aquí, se mueve para allá, para entonces, ese movimiento de la corea, ¿ya? Otra cosa son otros tipos de movimientos como tics o otra cosa que es distinto, ¿ya? Que ya vamos a ver algo, ¿no? Los hallazgos de laboratorio pues
muestra solamente un espectro que con hipometabolismo sobre el putamen. Hay algunas enfermedades que pueden asociarse también a esto. Por eso que el diagnóstico diferencial, bueno, Corea y Singham no es porque se autolimita, ¿no? Pero el lupus, por ejemplo, puede presentar cuando se presentan alteraciones en los vasos sanguíneos y hay infartos en la zona del putamen, se presentan también alteraciones coreicas, ¿no? Entonces, hay algunos pacientes con lupus que tienden a presentar corea, ¿no? O a veces pacientes que incluso tienen otras enfermedades, como por ejemplo, pacientes que tienen diabetes y hacen coma diabético y presentan corea. Bien. La muerte es después de unos 17 años aproximadamente del diagnóstico, aunque hay algunos que viven hasta un poco avanzado, a veces a los 70 años, todavía están vivos. Tratamientos con neurolépticos para calmar sus alteraciones psiquiátricas que tiene el paciente. Como les dije, tiene bastantes alteraciones que llevan incluso a pensar en demencia en algún momento o en algún momento en esquizofrenia, ¿no? Y entonces se usan todos estos medicamentos que también se usan en psiquiatría para la esquizofrenia y la demencia. Y la corea hereditaria benigna es otro tipo de movimiento normal también, pero en este caso no está asociado al Huntington y se presenta desde niños incluso, y está asociada a otro gen, no es el 4P, sino es el 14Q. Y entonces, en este caso no hay demencia en estos pacientes, evolucionan desde niños y es más que todo asociada a la cara, la cabeza y los brazos, los movimientos coreicos más que de las piernas, ¿no? Bien, y el paciente pues vive mucho más, pero sin llegar a la demencia, ¿no? Los hallazgos neuropatológicos, hay atrofia de los lóbulos frontales y parietales y temporales, ¿no? Y hay alteraciones con desmigración de sustancia negra. En la corea senil, que se presenta más que todo en ancianos y que a veces es producto de alteraciones ateroscleróticas e infartos en las zonas también del putamen y ganglios basales, se presenta más que todo en relación a movimientos de cara y lengua más que otros movimientos de los brazos y de las piernas, como hemos visto, ¿no? Y no se asocia pues a déficit cognitivo como lo hace la corea de Huntington. Y también se trata con neurolépticos que disminuyen también el movimiento coreico. La hemicorea y el hemivalismo se presentan con bastante frecuencia en los pacientes cuando hacen un infarto cerebral solamente de un solo lado. A veces con infarto en la zona del núcleo subtalámico del oído, sobre todo el hemivalismo, que se presenta con movimientos grandes y rápidos y muy intensos en un lado del cuerpo. Y entonces el tratamiento aquí es con haloperidol. En este caso vemos una paciente que tiene justamente una hemicorea en el lado izquierdo del cuerpo. Prominent choreiform movements are evident in the left upper and left lower extremity, more distally than proximally. Dyskinetic movements involving the left side of the face and head turning toward the left can also be discerned. Son los movimientos a nivel de la pierna, lo que indicaría que la alteración pues, se relaciona más con la distribución a nivel de la pierna en el cuerpo izquierdo. Bueno, el mioclono es otro tipo de movimiento, pero en este caso es un movimiento súbito, intenso, que se relaciona muchas veces con una zona nada más del cuerpo. A veces son generalizados, en todo el cuerpo. Y pueden aparecer en reposo, en actividad, como respuesta a movimientos o como respuesta a algún sonido agudo o muy intenso de un momento a otro, que uno se sorprende, uno salta, ¿no? Un poquito de temor en ese momento. Eso es un mioclono. Bien. Como les dije, pueden ser aislados o pueden ser repetitivos, que pueden ser focales en un lado, pueden ser generalizados también. Son fisiológicos algunos de ellos, como por ejemplo el hipo y los espasmos de sueño. Pueden ser familiares, esenciales, pueden ser familiares o esporádicos también.
Los mioclonos epilépticos se relacionan pues con la epilepsia, sobre todo en la epilepsia mioclónica juvenil, ¿no? Que seguramente ya les dijo el doctor Pérez, ¿no? Seguramente ha descrito ese caso en la clase, y entonces la epilepsia mioclónica juvenil, que es de tipo benigno, ¿no? Se asocia pues a estos movimientos bastante grandes de todo el cuerpo. Y los sintomáticos, que son debidos a lesiones cerebrales que ocasionan justamente alteraciones de los nervios basales. Dentro de ellos están las alteraciones poshipóxicas. Por ejemplo, el paciente que tiene un paro cardíaco en sala de operaciones, por ejemplo, y hace hipoxia porque el corazón no late, por decir, durante 5 o 7 minutos, y entonces están tratando de revivirlo y a los 10 minutos recién hay latido cardíaco. Y durante 10 minutos ha habido hipoxia, baja oxigenación del cerebro, y entonces queda con lesiones cerebrales. Bueno, en este caso se da tratamiento con clonazepam o ácido valproico, ¿no? Y también con 5-hidroxitritamina en algunos casos. Principalmente nosotros damos con clonazepam y ácido valproico, que es lo que nos ha resultado mejor, y se inhiben esos movimientos, ¿no? En este caso es un paciente que tiene un mioclono palatal, que se ve en la faringe cuando lo iluminan un poco. Conversa, contesta normalmente, ¿no? Su voz, etcétera, es normal, pero el movimiento a nivel del paladar va a mostrar atrás que se contrae un poco el paladar en esta región ahí, ¿no? Y se nota una contractura frecuente a nivel del paladar. Bueno, en este caso los mioclonos son la escritura y evitan que el niño siga escribiendo normalmente y raya, ¿no? En el otro caso se va a ver mejor, ¿no? Él está escribiendo algo y se raya cada vez que intenta escribir, ¿no? Hay movimientos que lo hacen rayar. Y aquí también hay algo de espasmo cuando escribe, ¿no? Entonces, en este caso los mioclonos se presentan cuando el paciente se desmaya, ¿no? Es un desmayo, no es epilepsia. El paciente se desmaya y entonces hay estos movimientos mioclónicos, ¿no? El paciente no está convulsionando, simplemente hay movimientos mioclónicos generalizados secundarios a una pérdida de conciencia. Entonces, en el caso de pacientes que tienen síncope por falla por hipotensión, ¿no? Lo que se llama síncope vasovagal, los pacientes pueden presentar también este tipo de reacción, y no quiere decir que esté convulsionando. Entonces, decir que ha tenido un movimiento cuando se desmayó no quiere decir que tenga epilepsia. Por eso es que es necesario saber la descripción de los movimientos y cómo fue y cómo se ha realizado los movimientos, qué cosa es lo que ha pasado después. La historia clínica entonces es fundamental. Bien, el síndrome de Chilaiditi también es importante. Se presenta entre 2 y los 15 años de edad y se asocia mucho a movimientos mioclónicos que se llaman tics, que son movimientos focales y que se pueden en cierta manera controlar parcialmente con la voluntad. Entonces, estos movimientos que son mioclónicos, tics frecuentes, ¿no? Producen movimientos que se presentan mucho más cuando el paciente se pone más nervioso. Ahora, estos movimientos se asocian a la coprolalia, quiere decir que el paciente tiende a hablar en forma inadecuada, es decir, tiende a hablar en jergas, tiende a hablar con segunda intención, o tiende a hablar muchas lisuras, muchas palabras soeces cada vez que habla, ¿no? Y tiene ideas obsesivas y un comportamiento hiperactivo, ¿ya? Entonces, esto no quiere decir que sea retardado mental, ¿ya? Incluso pueden ser bastante inteligentes, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos en la historia
es el ejemplo de Mozart, ¿no? Mozart es un gran músico, murió alrededor de los 34 años, ¿no? Pero era un paciente que tenía Chiles de la Tourette. Por lo tanto, ¿cómo era su vida de él? Era un paciente muy obsesivo, ¿no? Todo tenía que estar como él lo decía, no podía dormir, si le dejaban, digamos, una pieza que hacer o tenía una idea de una pieza musical, no podía dormir hasta que no la dejara completamente terminada como a él le gustaba. Y podía pasar 15 días o un mes sin dormir. ¿Entendido? Entonces, y también, ¿cómo se sabe que tenía esa coprolalia? No solamente por su forma de hablar, sino también por sus cartas que escribía, por decir, a su hermana, a sus familiares. Ahí se nota también la forma de expresión. Y entonces se nota la coprolalia que tiene. Tenía algunos tics también. Y era muy hiperactivo, de tal manera de que él solito dirigía el coro, tocaba el piano y al mismo tiempo y todo lo demás, ¿no? Entonces, él era así, demasiado hiperactivo. Entonces, el ser tener Chiles de la Tourette no significa ser retardado mental. Bien. En los exámenes de laboratorio pues no se encuentran ninguna anormalidades. Se puede diferenciar de la Corea de SIDA en geometría y el tratamiento con haloperidol y clorhidrina y clonazepam, ¿ya? Más tengo yo experiencia con haloperidol y clonazepam. Bien. En este caso, una paciente que tiene, como ven, mioclona, ¿no? Estos tics que se le presentan, ¿no? Con contracturas, estando embarazada incluso, ¿no? Esos movimientos a nivel lumbar de contracturas frecuentes. Doctor, ¿y esa Sí. paciente ya tenía las contracturas hasta antes del embarazo? Sí. ¿Y no dañan al bebé? Claro. ¿Ah? ¿Daña al bebé? Claro, pero por eso es que se le trata de hacer que disminuya ese comportamiento. Van a ver What que esa happens capacidad if you mental tiene ese control it movimiento for a de little cabeza. bit? Pero puede controlarlo. Contesta bien, normal, ¿no? Y después vuelve a controlar la tontería, ¿no? I hear that the 6 is your favorite number. Do you have to do this movement 6 times every time? Yes, but when they used to be not so bad, I wouldn't do it 6 times, but like, if I only did it once, I'd count. No se le nota que tenga ningún Oh, problema real, ¿no? you still count as a... Entonces el problema de ella es que cuando deja de hablar, va a mover la cabeza, ¿no? Ese es un movimiento de ella. Después hay otros tipos de tics, como por ejemplo este que tiene ella un tic vocal y un tic motor. Ese tic vocal con ese grito y este tic motor en este lado, ¿no? Que se contrae aquí. ¿Ya? Se le contrae este músculo supraespinoso. Y cuando se hace la electromiografía de ese músculo se encuentra de que tiene contracturas y de contracturas, ¿no? Que hay episodios mioclónicos. En este caso es un tic motor, un tic vocal también. Él puede hablar, pero agarra y hace ese movimiento, ¿no? Esos sonidos. Ese es un tic vocal. Hay distintos tics vocal, ¿no? Yo tengo una paciente que también hace tic vocal, pero ella conversando, hablando con uno, estaba conversando con él, y conversa, ¡ay! Se le viene el tic. Bueno, la distonía es otro tipo de movimiento, pero en este caso más que todo es de tipo giratorio, ¿ya? Y presentan espasmos y tienden a ser recurrentes, ¿no? En el caso de las distonías, hay algunas alteraciones a nivel de la bioquímica en el putamen y en el cabo. Entonces,
Estas distonías son de distintos tipos. Pueden ser, por ejemplo, espasmos a nivel de los ojos, como los blefaroespasmos, los espasmos del escribiente, que son espasmos en la mano, que cuando el paciente empieza a escribir se le aprieta la mano y ya no puede seguir escribiendo. La tortícola es la disfonía espástica, y hay otros que están relacionados con otras enfermedades y que se asocian con alteraciones a nivel de los ganglios basales, como también la enfermedad de Wilson, por ejemplo, con depósito de cobre a nivel de los ganglios basales. O con traumatismos, el kernícterus en los niños que hacen, por ejemplo, que se les eleva la bilirrubina más allá de 20 miligramos por ciento al nacer, hacen kernícterus, y este kernícterus les deja ya con lesiones de por vida, ¿no? De tipo distónicas. Bien. El diagnóstico puede ser por descarte con otros, y el tratamiento con toxina botulínica, talamotomía, biorretroalimentación de SPAN, etcétera, otros medicamentos. En este caso hay un blefaroespasmo del paciente que de un momento a otro se le contrae los ojos, no puede ver, ¿no? Y por lo tanto el paciente, para mantener la visión, tiene que tratar de abrirse los párpados. En este caso, una tortícolis, como ven ustedes, la cara del paciente no tiene un efecto para mostrar que tenga dolor, pero sí hay un movimiento constante del cuello para doblar hacia el otro lado. Entonces, después de la inyección de toxina botulínica, el paciente mejora y ya no hace ese movimiento de torsión del cuello. What happens if you Esta just es try una to stand up? alteración para pararse. Por lo general, la paciente no puede estar erguida, no puede pararse derecha, recta, sino tiene que levantar una pierna y ponerla sobre otro objeto para poder ella erguirse, ¿no? Porque siempre está así, siempre caminan así estos pacientes. Para poder erguirse tiene que hacer eso. Bien, este es el bruxismo.